del presupuesto, sus principios, sus momentos presupuestarios, el control y fiscalización del presupuesto. Es nuestra última clase y hasta aquí sería lo del examen. Me toca con ustedes el martes 29. No sé si definimos la hora, se los hago a las 6 o lo iniciamos a las 7, porque el examen está a las 19 horas. A las 6 para terminarlo a las 8, licenciada. Va, está bien. Va. Yo de mi Pero parte no sé prefiero qué a dicen las los 7. compañeros. Yo prefiero a las 7 porque después como cuesta los que trabajamos es que andar Yo también prefiero a las corriendo así. 7, Sí, licenciada. licenciado, para mí a las 7 está bien también. No, pero yo le decía a las 6 para que nos diera 2 horas, pero yo... Va, entonces dejémoslo a las 7 y lo pueden terminar 8:30. Gracias, Ligda. Gracias, Lick. Va, entonces quedamos que a las 7 porque legalmente a mí también me hacen correr a las 6, vieran que me es bien complicado para mí también y los entiendo, entonces quedemos a las 7 y yo les doy 1 hora y media para que ustedes contesten su examen porque yo no sé si ustedes, y a la larga yo lo entiendo así, el examen yo sé que es importante, que es una prueba básica y es un requisito indispensable, pero a mí lo que más me interesa es que en cada clase ustedes aprendan, entiendan lo que estamos discutiendo, porque el examen, yo sé que la mayoría queremos sacar 15 o tener la nota perfecta, pero puede ser que tengamos la nota perfecta, pero lo que estamos haciendo o contestando ni lo entendamos. Entonces yo siento que no es eso ideal. Para mí lo ideal es de que aunque saquemos 10, pero que lo que hayamos entendido, que lo que estamos comprendiendo, estamos aprendiendo, lo entendamos. Por ejemplo, hice el laboratorio de la ley del presupuesto con la finalidad de que ustedes hayan aprendido. O sea, hay temitas que fueron importantes, algunos en los que he podido calificar los definieron bien, investigaron un poquito, pero el objetivo principal es que el alumno aprenda. Entonces, el examen es igual, las tareas a mí me interesa que las hagan bien solo con el hecho de que ustedes aprendan, porque a mí de nada me sirve que copien y que peguen, porque no están analizando nada. Nos toca, tengo un ensayo con ustedes y ya se los voy a subir para que ustedes vean los lineamientos y lo empiecen si ustedes también quieran trabajar. Es para el 6 de abril o el 19. Todavía porque nosotros tenemos que dejar inclusive las exposiciones, no sé ni cómo las voy a hacer porque la plataforma tiene que estar cerrada, creo yo que a finales de abril. Entonces nos exigen que todas las tareas también estén listas. Ya cuando la plataforma se vaya a cerrar ya no podemos hacer nada. Inclusive el coordinador está revisando nuestros cronogramas para decirnos que las tareas están muy tardías y que las reprogramemos. Sí, Ligda, por una parte sí es bueno, porque fíjese que me acuerdo yo que el año pasado, por lo menos yo sí tenía varios trabajos hechos al respecto de un licenciado en particular, pero a veces dicen, por ejemplo, hubo una modalidad y se cambió tal cosa y uno ya teniendo los trabajos hechos. Entonces, al respecto de eso, sí es bueno que en primera lo suban a tiempo, porque ahí ya es cuestión de uno, si uno deja avanzar el tiempo o no, pero como decía yo, ¿verdad? Que también consideren en eso, en no cambiar los temas. Sí, no, yo tengo al menos definido los temas, ya están. Lo que antes me preocupaba eran las fechas. Igual ustedes ya tienen sus temas de exposición, solo es cuestión de que lo tengo que analizar si empezamos antes o cómo le voy a hacer con sus exposiciones para que no me afecte para el cierre de la plataforma. Yo creo que el 2 de mayo se cierra la plataforma
y yo las exposiciones las iniciamos el 26 de abril. Entonces, ustedes tienen que estar preparados porque puede ser que 1 o 2 grupos pasen el mismo día o puede ser que los 3 grupos pasen porque pues, ahorita ustedes no me pueden debatir que no han tenido tiempo, que no se los di antes. Entonces, yo ya tengo justificado y tengo cómo defenderme ante ustedes de que eso ya lo tienen desde hace rato que les di y se hicieron los grupos y ustedes saben cómo lo están. Solo lo que me hace falta es el análisis. Entonces también voy a subir tanto el ensayo y el análisis como quiero que hagan, aparte de que la exposición yo la voy a calificar individual. Y les dije y les comenté que voy a traer a alguien experto en estas materias para que también a ustedes, en base a lo que estén exponiendo, pues los interroguen y les pregunten. Entonces, ustedes ya saben todos esos. Yo les dije que el lineamiento les iba a calificar en cuanto a la presentación el día de la exposición. Licenciada, disculpe, esa duda tenía yo. ¿Nosotros le tenemos que entregar trabajo escrito o solo análisis No. de...? Sí, es un análisis. Yo les voy a dar los lineamientos, Mari. ¿Cuál es? ¿En qué lo van a basar? Yo ya los tengo y yo ya se los he puesto a ustedes, que son acontecimientos, escenarios y otros actores, creo yo, que son los que se tienen que basar ustedes para hacer el análisis. Igual los requisitos del ensayo yo ya lo tengo porque con ustedes he trabajado muchos ensayos. Entonces ya solo es cuestión de que los suba a la plataforma. Licenciada, pero por ejemplo en el análisis de una ley, ¿qué autores podemos mencionar? Porque como ahí solo está la creación de lo que lo hace más que todo, ¿verdad? Pero también podríamos mencionar en qué nos afecta a los ciudadanos, como actores a los ciudadanos en particular también, porque no son autores de la ley, sino que si hablamos de acontecimientos o actores tienen que ser protagonistas en el sentido del ciudadano, no usted me consulte diversos actores, no, sino que en base a lo que estamos viviendo en la vida real, o sea, ahorita en nuestros días. Por así como un ejemplo, ¿por qué surgió esa ley? Y si necesita alguna modificación o algo así. Sí, sí, ahí, porque por eso es un análisis que usted haga de esa ley con los acontecimientos actuales que están pasando en el país, porque no vamos a hablar de actores, por eso les dejé el trabajo de investigación, porque ahí sí consultaban los actores y hacían los autores y ahí sí hacíamos nuestro propio comentario. El ensayo y el análisis va también igual de la mano, porque el ensayo es que usted como estudiante dé su punto de vista y debata sobre los temas que no esté de acuerdo en ese sentido. Entonces, por eso a mí siempre me ha gustado los ensayos y los análisis porque es parte que el estudiante sea analítico en la situación. ¿Por qué? Porque eso le va a servir a él para su defensa, tanto en su examen privado como en la vida real, porque los casos se ganan con lógica y con análisis y además de consultar la ley, cómo va a debatir y cómo se va a preparar. Entonces, si usted es analítica, actuando con la ley, y poniéndola en nuestros días, no le va a costar nada poderla interpretar y aplicar. Esa es la finalidad que con eso se he hecho, que hagan ustedes ensayos y hagan análisis. Bueno, entonces entremos, porque tengo muchas, son 21 diapositivas las que tenemos que ver hoy. Dice que los diversos elementos del presupuesto en Guatemala. El presupuesto en la sociedad guatemalteca cuenta con diversos elementos, siendo los mismos lo que a continuación se indica: equilibrio. El principio de equilibrio en el periodo clásico se encarga de la determinación que en lo menos posible hubiera un déficit en el presupuesto. Y en el caso de la existencia de un superávit, se calculaba que el Estado tenía que retribuirlos a todos los ciudadanos mediante rebaja en diversos tributos. Actualmente el equilibrio es una posición ideal de muy difícil cumplimiento. Además, el equilibrio es un elemento propio
de los diversos presupuestos mediante el cual se alcanza un presupuesto ideal para nuestra sociedad. Aquí vamos con el tema analítico. Mari, pregunta para todos. ¿El equilibrio es un elemento del presupuesto? ¿Se da o se aplica en el presupuesto general de ingresos y egresos de Guatemala? Se debe aplicar, licenciada, ahí sí que para saber uno cuáles fueron los ingresos e egresos, ¿verdad, licenciada? Porque si no ahí sí que es un cálculo, porque el equilibrio en sí es como como una estabilidad, ¿verdad? Que tiene como una igualdad. Igualdad, ajá. Entonces, pero está bien, pero yo me voy a esto, Mari, donde dice que hay superávit y se calcula que el Estado tendría que retribuirlo a todos los ciudadanos mediante rebajas en los diversos tributos. Si aplicamos eso en nuestros días. Entonces, no se da. Pero mira, pues está bien. O sea, lo que usted dice está bien porque el equilibrio es un elemento del presupuesto porque tiene que estar como nosotros cuando nos queremos parar solo con un pie. Tenemos y el otro sostenernoslo con la mano y estar solo nos cuesta guardar el equilibrio, el balance, tener esa estabilidad. Entonces, aquí lo aplicamos así. El presupuesto tiene que tener un equilibrio, un balance, estar estático y si se da dinámico, ustedes mismos lo estudiaron, que para hacer modificaciones al presupuesto, ¿qué se tiene que hacer, jóvenes? Que hubieron unos que tocaron esos temas en la ley del presupuesto. Escucho. Licenciada, porque depende qué tipo de modificaciones, ¿verdad, licenciada? Porque las modificaciones en sí son ahí sí que lo que resulte necesario durante la ejecución del presupuesto se pueden realizar por medio de acuerdo gubernativo, por medio de acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas y por resoluciones ministeriales del ministerio interesado, ¿verdad, licenciada? Así es, va. Ese estaba en la fórmula, la ejecución del presupuesto, creo yo que a usted le tocó, ¿verdad, Mari? Artículo 32. Pero yo quería tocar un tema específico en eso. Dice que las modificaciones que se den tienen que hacer a través de acuerdo gubernativo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las municipalidades? Como esas son autónomas, licenciadas, se hacen ahí sí con lo que usted nos mencionó en su manual, ¿verdad? Sí, está bien. Pero se hacen a través de un acuerdo gubernativo, hacerlo y presentarlo en finanzas. La municipalidad, para hacer sus transferencias, tiene que hacer un punto de acta avalado por el Consejo Municipal. Mi duda es, ¿lo presentará al Ministerio de Finanzas Públicas? Pues como indica, ¿verdad, licenciada? Que todas las transferencias deberán ser remitidas a la Dirección Técnica del Presupuesto. Exacto. Entonces hay que hacerla y remitirlas al Ministerio de Finanzas. Entonces ahí se ve que la municipalidad en cierto modo no es tan autónoma, sino que vendría siendo semiautónoma, ¿verdad, licenciada? Sí, pero sí. Ahora está bien, Mari, porque yo voy a tocar el punto, por ejemplo, a Mayrani en su exposición en el video expuso claramente por qué tienen excepciones las municipalidades, la Universidad de San Carlos y la ENCA, Mayrani. Sí, la Escuela Nacional Central de Agricultura.
Ujú. ¿Por qué? Usted lo explicó. Porque por su misma autonomía que tienen. Por su misma autonomía que tienen. O sea, sí es autónomo la Municipalidad de la Universidad de San Carlos y la ENCA, pero como siempre hemos hablado que siempre van sujeta al régimen, o sea, la Constitución les está dando su autonomía, pero de todos modos ellos tienen que dar información de esa transferencia porque están en las partidas presupuestarias. Entonces, si se va a hacer una modificación, tienen que dar aviso a la Dirección Técnica del Ministerio de Finanzas Públicas y lo tienen que hacer a través del punto de acta avalado por el Consejo Municipal. Dixa podría decir que esa es una excepción nada más. Exacto. Ahí estamos, Amairán. Y Licenciada, cuando hablamos de un superávit, estamos hablando de que ganancias. De la cantidad en que los ingresos son mayores que los gastos, ¿verdad, licenciada? Exacto. Por eso ellos decían que se pueden dar rebajas, pero y miren, yo sé que tal vez no nos va a alcanzar el tiempo, pero si hay forma como podamos debatir y ustedes puedan aprender, ustedes leen las demás diapositivas, por favor. Mire, pues, miren, el problema es aquí que, por ejemplo, el organismo ejecutivo en sus atribuciones, él puede exonerar tributos o lo puede hacer, pero ¿qué pasa? Yo les conté que no sé si Álvaro Arzú en su periodo o fue Berché a este señor Dionisio Gutiérrez. Él tenía una demasiada multa o cantidad de dinero que le debía al Estado por varios impuestos, o sea, evasión de impuestos. Entonces, ¿qué hizo Berché? Con base a las atribuciones que la Constitución, y hay un inciso donde dice que ellos pueden exonerar, le exoneró a Dionisio. ¿Y quién es Dionisio? Es uno de los mayores millonarios de Guatemala, no fue un pobrecito. Entonces, eso es, para mí es lo peor, porque es todas esas millonadas que a él le pudo haber exonerado, pudo haber servido para satisfacer necesidades que tenga el pueblo. Vale, esa es una. Por ejemplo, en la municipalidad se puede dar que se den exoneraciones o rebajas, no de tributos, sino que de algún servicio de que la municipalidad pueda prestar, pero eso lo hace también que el consejo le tiene que dar la facultad al alcalde para que él pueda exonerar o rebajar hasta un 50% de las deudas que tengan. En ese sentido se puede ayudar, pero es gente que tenga pocos recursos, de que no pueda cubrir la cantidad. Yo estoy de acuerdo que se dé y se den esas exoneraciones, pero tampoco hay gente que además de tener suficiente dinero todavía llega. Si ustedes supieran con cuánta gente me topé yo de aquí de la población, con dinero, alegando, mal insultando de que uno les cobraba y que esto, y había gente tan pobre, pero pobre, que llegaba a estar al día en el servicio del agua para todos. Y daba tristeza que un millonario de aquí del pueblo estuviera debatiendo y alegando por 2,500. Y gente que apenas tiene para comer, llegaba y decía, mire señora, yo necesito mi agüita, mire, me da por pagos, aunque sea 100%, yo quiero venirla a pagar. Entonces, son situaciones que se dan en la vida real y son casos que hasta vergüenza da contarlos, personas que a mí en lo personal llegaba que porque tenían dinero podían humillarlo a uno. Y uno a veces por ser educado toleraba muchas situaciones que a veces se tenía que quedar uno callado y decirle, mire, vaya con el alcalde. Si el alcalde le dice que con gusto le exonera, que no paguen, regresa con su acuerdo o lo que le vayan a dar y con gusto se lo exoneramos. ¿Por qué? Porque en la plataforma que usa el Ministerio de Finanzas Públicas, ahí hay un apartado que dice que si hay exoneraciones, rebajas, se dé el punto de acta
o el número de acuerdo y la fecha en que fue autorizado. Hasta ese punto fiscaliza el Ministerio de Finanzas los ingresos y también las rebajas que se puedan dar dentro de los servicios que se prestan. Pero definitivamente hay gente que no entiende que uno está sujeto a procedimientos que antes se cobraban solo en tarjetas, el agua, se le daba su recibo y ustedes saben que día con día la tecnología va cambiando, las personas a veces hasta van a ser sustituidas por este aparato de la computadora, que antes para cobrar el servicio del agua y estar llenando tarjetas tal vez se necesitaban 5 personas, ahora están en el sistema, con una que está, se busca y se puede cobrar el servicio. Entonces hay gente que a veces no entiende que son sistemas establecidos y procedimientos establecidos por el Ministerio de Finanzas Públicas, porque como es el ente rector, el ente que está encargado de recaudar todos los ingresos que puedan obtenerse. Y si ustedes se fijan, dirán, la municipalidad es autónoma, está cobrando la tasa del agua, ¿por qué lo tiene que saber el Ministerio de Finanzas? Porque es un ingreso, que a la larga este ingreso va a tener que ser fiscalizado y controlado por la Contraloría General de Cuentas. Entonces vimos el equilibrio. Ahora vamos a ver el carácter financiero, es otro elemento del presupuesto. El presupuesto social guatemalteco es aquel acto mediante el cual son previstos y posteriormente autorizados los distintos ingresos, así como también los gastos correspondientes al Estado y de las otras distintas entidades, considerándose para tal efectos las cuentas de la nación. Ustedes ayer hablamos que lo financiero va de la mano con el presupuesto porque es el encargado de regular los procedimientos que se deben utilizar para recaudar los ingresos. Entonces, el tema financiero es importante y junto con el presupuesto, porque el presupuesto es el encargado de regular los ingresos y egresos, el de tabular, elaborar, y ustedes mismos, los que les tocó la contabilidad integrada gubernamental, se dan cuenta el control que se tiene que llevar de todas estas partidas que se puedan dar para ir supervisando los ingresos, asimismo los gastos. Anualmente, el presupuesto debe ser programado, aprobado y ejecutado en un tiempo estipulado de un año, sea 1 de enero, 31 de diciembre de cada año. El mismo es computado del 1 de enero de un año al 31 de diciembre del mismo año. Para una seguridad financiera, no son recomendables los periodos mayores del año. Pregunta: ¿se podría hacer el presupuesto para 1 año y medio? No, esta pregunta y además fundamente su respuesta. Licenciada, Diga. en el artículo 10 dice que el presupuesto de cada uno de los organismos y entes señalados en la ley del presupuesto, ¿verdad? Será anual y contendrá para cada ejercicio fiscal la totalidad de las asignaciones aprobadas para gastos y estimación de los recursos destinados a su financiamiento, mostrando el resultado económico y la producción de bienes y servicios que generan actividades previstas. Pero hay otro artículo que también establece, es el artículo de la Constitución, el 238. O sea, 38, ¿verdad? Legalmente no se puede estipular un presupuesto para año y medio, porque está estipulado en la Constitución y en la ley orgánica que el presupuesto su periodo es calendario de un año, el 1 del 1 de enero de un año al 31 de diciembre del mismo año. O sea, no se podría. Diversos principios presupuestarios. Vimos 3 elementos: equilibrio, financiero y anual. Ahora vamos a ver los principios del presupuesto, que son universalidad. El principio de universalidad es aquel que se encarga del establecimiento de que en el presupuesto se deben incluir
tanto los gastos brutos como los ingresos que tienen que llevar a cabo en toda la administración pública guatemalteca. Y no solamente el saldo total que una institución determinada va a recibir, habiéndose descontado anteriormente los gastos que hubieran sido ocasionados. O sea, esto es universal, se aplica a todas las entidades descentralizadas y autónomas y los del organismo ejecutivo que sean dependencias del Estado que manejen presupuesto, o sea, incluyen a todas, no solo como dice aquí una parte a la municipalidad sí, a la Universidad de San Carlos no, al Ministerio de Salud sí, al Ministerio de Trabajo no, son entes que forman parte de la administración pública, son entidades descentralizadas y autónomas que se manejan a través de un presupuesto, el cual es presentado al organismo ejecutivo y este mismo es presentado al Congreso de la República para que lo apruebe. Después se publica. Veracidad. El principio de veracidad determina que calcular los ingresos únicamente sean consignados aquellas sumas que realmente el Estado de Guatemala espera percibir. Además, en lo relativo a los gastos es exigido un cálculo exacto de las cantidades asignadas para cada distinto gasto que sea realizado. Dicho principio en mención es significativo debido a que la autenticidad con la cual se han establecido los ingresos y los distintos egresos, y así serán entonces, así será el resultado obtenido. Pregunta. Yo ahora estoy con preguntas porque ustedes a la larga, yo no sé si antes del laboratorio habían leído la ley o de todos modos no la leyeron porque sabían que dependiendo cómo yo les iba a hacer el laboratorio, ahí la iban a tener para poderla consultar. Pero, ¿por qué se hacen entonces las transferencias y modificaciones presupuestarias en base a este principio de veracidad? O si no entienden la pregunta, díganme, no entiendo su pregunta. Usted dice que si por qué se hacen las transferencias. Sí, licenciada. Sí, en base a este principio de veracidad. Licenciada, yo considero que se tiene que saber los recursos financieros ejecutados, ¿verdad? En qué se invirtieron. Y también el porcentaje de lo que uno esperaba percibir, ¿verdad? Porque en sí el Ministerio de Finanzas Públicas se propone una meta. Al principio, ¿verdad? Desea obtener buenos resultados, pero también se debe medir o calcular en dónde se invirtieron los egresos que resultarían y también de dónde se obtuvieron los ingresos, ¿verdad, licenciada? Está bien, Mari. Yo la felicito porque quiere participar y eso quiere decir que quiere aprender y para mí eso es muy importante. Lo que pasa es de que cuando dice la ley que se hacen programas, planes para ejecutar, cuando se está haciendo la programación del proyecto del presupuesto, porque ustedes expusieron anteproyecto y proyecto de ley, porque el anteproyecto se presenta en una fecha y el proyecto se presenta en otra fecha, que son dos fechas diferentes. Entonces, en estos anteproyectos se establecen cantidades fijas, que en qué se van a gastar cemento, hierro, útiles de oficina, ahí dice exactamente 40,000, 50,000, o sea, en comida y tal cantidad, entonces son veracidad o para aplicarla a este principio son cantidades reales y verdaderas que se van a gastar. El problema es de que usted no tenía previsto que se pueda venir una calamidad como la pandemia, ahí mismo daban un ejemplo ustedes,
que se daban, entonces se tiene que modificar o ampliar las transferencias porque se había calculado o se habían dado cantidades reales en las que se podían gastar, pero en salud tenían nada más 100,000 y ahorita con esto de la pandemia se tenían que gastar más en el año 2021, entonces se tenía que modificar la transferencia y ahí sí presentarla a través de un acuerdo gubernativo al Ministerio de Finanzas Públicas para que luego esto la presentara también al organismo ejecutivo y al Congreso. O sea, son cantidades reales las que se colocan en cada una de las elaboraciones del presupuesto en cada partido. Entonces, para poderlas cambiar o quitarlas de ahí, hay que hacerlos en base a acuerdos gubernativos. Las municipalidades usan puntos de actas en base a las sesiones que celebran. La Universidad de San Carlos me imagino que ha de utilizar acuerdos para hacer modificaciones a las transferencias. Unidad es otro de los principios del presupuesto. Al respecto, la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 101-96 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 8 nos indica que, ojo, por favor, Patojo, yo no sé, al menos levánteme a alguien con las manos ahí, ¿quién tiene su ley del presupuesto? No en digital, sino que su ley del presupuesto física. Va, a Mayrán. Si yo leo un artículo que está en la diapositiva y no está actualizado, yo necesito que usted me diga no está actualizado ahorita. Porque hoy, por ejemplo, en la exposición de Ezequiel, que vi su video, lo que él estaba exponiendo, vi que el artículo 45 de la ley del presupuesto tiene una modificación, ¿sí o no? Y dice, Ezequiel decía el artículo 45 bis. Ezequiel. Sí, licenciada. Sí. Léame ese artículo 45 bis, Ezequiel, completo, porque usted mismo decía ahí que no daba punto para poderlo explicar por el tiempo. Claro, licenciada, con gusto. Artículo 45 bis. Desembolsos a favor de los consejos departamentales de desarrollo. Los recursos asignados en calidad de aporte a los consejos departamentales de desarrollo deberán destinarse para la ejecución de obras y sus desembolsos deberán responder a los informes de avance físico. Los consejos departamentales de desarrollo, en su calidad de administradores de los recursos, velarán porque en el convenio de ejecución de obras que se suscriben con las municipalidades se establezcan los porcentajes de desembolsos en la forma siguiente. Inciso A, primer desembolso, en la suscripción del convenio y en el estudio técnico que sustente la realización de la obra, el cual no podrá exceder del 20% del monto total del convenio. Inciso B, los siguientes desembolsos se efectuarán conforme al avance físico de la obra registrada en el Sistema Nacional de Inversión SNIP por la unidad técnica del Consejo Departamental de Desarrollo respectivo. Inciso C, el último desembolso contra la entrega de la obra determinada y el informe favorable de la supervisión por parte del respectivo Consejo Departamental de Desarrollo. El Consejo Departamental de Desarrollo deberá contar con la opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada con la obra o proyecto que se trate y enviará copia del informe de supervisión de la obra a la Contraloría General de Cuentas, al Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, al Congreso de la República y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República dentro de los 15 días siguientes de emitido el mismo. Los consejos departamentales de desarrollo serán responsables de registrar en el Sistema Nacional de Inversión Pública, SNIP, los convenios que suscriben con las municipalidades del país, a más tardar 5 días después de su suscripción. Estos convenios deberán incluir obligatoriamente, número 1, el compromiso de la organización suscriptora del convenio de rendir informes mensuales de avance físico y financiero, y cuando se finalicen obras, el informe respectivo al Consejo Departamental de Desarrollo.
que suscribe el convenio a la Contraloría General de Cuentas, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y el Congreso de la República. Número 2, la responsabilidad del Consejo Departamental de Desarrollo del reintegro de los intereses generados por los recursos trasladados como parte del mismo. Inciso 3, la emisión de las facturas por los gastos de la ejecución a nombre de la municipalidad que suscribe el convenio. Y número 4, para suscribir convenio se debe contar con opinión favorable del Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad beneficiada con la obra o proyecto que se trate. Los consejos departamentales de desarrollo deberán ejecutar la programación de desembolsos y remitirla a la Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas para la solicitud de las cuotas financieras que correspondan. La Dirección Financiera del Ministerio de Finanzas Públicas desembolsará los recursos en función del avance en la ejecución de los proyectos y en la recaudación efectiva de los ingresos que por ley les corresponde y de conformidad con el artículo 28 de esta ley. Gracias, Ezequiel. Les digo esto porque, por ejemplo, yo desde el 2014, yo no he comprado otra ley, tengo la ley viejita. Entonces, hoy me asusté cuando Ezequiel empezó a hablar del artículo 45 bis, pero si ustedes se dan cuenta, es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque ustedes cuando vieron administración, Derecho Administrativo 2, se dieron cuenta de la división administrativa que tiene el Estado en departamentos, municipios y regiones. Nosotros, y se dio la descentralización con los consejos departamentales de desarrollo, con los consejos de desarrollo urbano y rural, pero el de nosotros es Consejo Departamental de Desarrollo, CODEDE, y está el Consejo Municipal de Desarrollo, COMUDE, y está el Consejo Comunitario de Desarrollo, COCODE. ¿Qué pasa? Estos tres unidos, el COCODE con el COMUDE y el Consejo Departamental de Desarrollo, trabajan un proyecto. Por ejemplo, ahí está el mencionado SNIP. Este SNIP, si no está en un proyecto, no se ejecuta. Tiene que darlo el Consejo Departamental de Desarrollo y ese es el aval, que ese proyecto va para el próximo año solo con el número de SNIP que está dando para ejecutar el proyecto. Los consejos departamentales de desarrollo con el COMUDE y con el COCODE celebran un convenio de la celebración del proyecto que se va a realizar. Y si ustedes escucharon ahí detenidamente, dice que el primer anticipo es del 20% de esa obra. Igual, en la ley de contrataciones del Estado regula que las empresas irán a recibir su primer anticipo el 20%, luego en base al avance físico. Y si ustedes miran, todas estas, la ley de contrataciones del Estado, el presupuesto tiene mucho que ver en la ejecución de obras. ¿Por qué? Van por el presupuesto y el dinero que se maneja ahí, porque son fiscalizados por la Contraloría General de Cuentas. ¿Quién paga? El director financiero. Él es el encargado de pagar y antes regularmente también hacía una chequera para que estuviera y firmara el presidente del COCODE y el alcalde. Ahorita pues no sé la modalidad, pero el director financiero es el que paga, pero ustedes mismos están oyendo que es un convenio y por eso se dice convenio tripartito porque lo firma el COCODE, el COMUDE y el Consejo Departamental de Desarrollo. Y ahorita me imagino que esa reforma, no sé si la hicieron en qué año la han de haber hecho, pero yo compré la ley en el 2014 que me iba a examinar, entonces la incluyeron y modificaron este artículo para que se tenga conocimiento cómo se trabajan los proyectos, porque si ustedes se dan cuenta es también a base de la misma recaudación de impuestos que se ejecutan estos planes y proyectos. Por eso en la ley muchos se tuvieron que dar cuenta que mencionaba la Secretaría de Programación y Planificación de la Presidencia, porque es otra de las instituciones importantes dentro del organismo ejecutivo, que es el enlace para hacer los programas prioritarios y necesarios en una comunidad.
Entonces, les decía eso para que ustedes vean que yo estaba citando a Milei como lo que ustedes están diciendo en el video, y me llamó mucho la atención lo que exponía Ezequiel. Por eso les decía yo copié este artículo en base a Milei, puede ser de que esté modificado y que ustedes mismos tengan a la mano su ley y me digan, Ligda, usted está equivocado. Eso, mire, este se reformó y tal y tal y tal. Entonces, para que ustedes también estén atentos a lo que estamos analizando en la clase. ¿Qué dice el artículo 8 de la ley? Yo tengo los presupuestos públicos, son la expresión anual de los planes del Estado, elaborados en el marco de la estrategia de desarrollo económico y social, en aquellos aspectos que exigen por parte del sector público captar y asignar los recursos conducentes para su normal funcionamiento y para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión, a fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales. El organismo ejecutivo, por medio del Ministerio de Finanzas Públicas, consolidará los presupuestos institucionales y elaborará el presupuesto y las cuentas agregadas del sector público. Además, formulará el presupuesto multianual. Dicho principio también se encuentra regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala y en la misma se encuentra la estructura programática del mismo, la cual consiste en que en las finanzas del Estado guatemalteco consiste en sus egresos sean determinados en el mismo presupuesto. Por eso es principio de unidad, porque en el mismo presupuesto tienen que ir tanto los ingresos como los egresos, qué va a ingresar y qué se va a gastar en una misma unidad para poder ejecutar los planes y programas que se han presentado. De especialización. Dicho principio determina que los gastos no se pueden autorizar globalmente, ya que los mismos deben de estar detallados en el mismo presupuesto y debidamente identificados. Por eso están las partidas presupuestarias para identificar en cada columna cuáles son los rubros o en qué se van a gastar el dinero. Dinámica presupuestaria. La dinámica presupuestaria es aquella que se encarga de leyes activas del país. Dicha dinámica del presupuesto se encarga de las diversas fases del presupuesto guatemalteco, de conformidad con el conjunto de las normas existentes para alcanzar los objetivos del presupuesto en mención, tanto sociales, políticas y económicas. O sea que la dinámica del presupuesto es satisfacer todas las necesidades sociales y políticas y económicas que están plasmadas en el presupuesto y de acuerdo a lo que ellos establecieron para gastárselo en 365 días. Proceso del presupuesto. A continuación se da a conocer el proceso del presupuesto guatemalteco, siendo el mismo el que a continuación se indica. La debida preparación y formulación del presupuesto. La preparación del proceso presupuestario en Guatemala es aquel que le corresponde al organismo ejecutivo y se determina mediante el Plan General de Gobierno de cada uno de los ministerios, de los órganos descentralizados y autónomos y de las secretarías. Ahí está claro. Cada institución tiene que formular cuál es su plan, su programación que va a ejecutar durante un año. Además, el ejercicio fiscal del sector de orden público comienza el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año en curso en nuestra sociedad guatemalteca. Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 238 nos indica que la Ley Orgánica del Presupuesto regula a la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado y las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y aprobación. Los casos en que pueda transferirse fondos dentro del total asignado para cada organismo, dependencia, entidad descentralizada o autónoma. Las transferencias de partidas deberán ser notificadas de inmediato al Congreso de la República y a la Contraloría de Cuentas. No podrán transferirse fondos de programas de inversión
a programas de funcionamiento o de pago o de deuda pública. Pregunta Agustín. ¿Por qué dice que no podrán transferirse fondos de programas de inversión a programas de funcionamientos o de pago de deuda pública? Son diferentes. O sea, de que en la elaboración del presupuesto dice que se tiene que tener también planes operativos en donde se va a invertir. Entonces son tres cosas distintas. Y ¿Qué lo es que el funcionamiento en base a la municipalidad? yo pienso que son el pago de empleados y el pago ¿Y de pago inversión? empleados. De inversión lo que tiene que ver con la infraestructura. Va, ahí Yo- estamos, yo Agustín. Ahí estaba viendo yo también cuando usted hablaba del equilibrio. Y yo me puse a pensar de que en el equilibrio tendría que ver la capacidad de pago. Porque de repente la gente se niega a pagar porque nunca se le ha tomado en cuenta, nunca se ha verificado si realmente la ciudadanía tiene capacidad de pago, Sí. sino que simple y sencillamente ellos toman la decisión. Y lo de la validez, yo pensaba en que, como hablábamos nosotros, de que tienen que haber planes, se tienen que adjuntar planes operativos en la presentación del anteproyecto para que tanto el Ministerio de Finanzas como el Congreso los consideren. Entonces yo pienso de que ahí está lo de la validez. Y para mí la única forma en que de repente tienen que existir transferencias, son válidas las transferencias, es de repente por algo inesperado que no se haya previsto, o en el caso de que no se haya aprobado el presupuesto y se tenga que operar con el del año pasado. Así es. Y sabe que Agustín se ganó su puntito y tiene, no sé, usted dice si en el examen o me lo reclama. ¿Por qué? Porque dio un punto clave. Las transferencias se pueden modificar por alguna emergencia que pueda haber. Pero ojo, patojos, aquí, y un ejemplo claro es, en la municipalidad tiene que haber un presupuesto de salarios de los empleados, pero no van a venir a hacer una transferencia porque ya no hay dinero en octubre y que en noviembre y en diciembre no nos pueden pagar. Eso es algo ilógico porque se hizo el presupuesto y se estableció cuánto se va a pagar de sueldos en los 12 meses. Entonces no van a poder venir que hay dinero de inversión, sea para infraestructura y hacer una transferencia para funcionamiento, no. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen que saber y tener el conocimiento que a la municipalidad le da un porcentaje el gobierno. Y eso también es para fondos de funcionamiento. Entonces, la MUNI, además de los ingresos que recauda con las tasas, rentas y multas o los arbitrios, tiene otras entradas del funcionamiento que les da trimestralmente el Estado, un presupuesto, se podría decir, una asignación a las municipalidades, las cuales las tiene que invertir también en funcionamiento e inversión libre de lo que ellas recaudan. Entonces, para eso está el presupuesto, para eso está lo planeado y programado para ejecutarse. Entonces, no pueden venir a cada rato y hacer transferencias, se hacen por emergencia. Y ustedes mismos se están dando cuenta que además les tiene que dar conocimiento al Ministerio de Finanzas Públicas, al Congreso, al organismo ejecutivo y además a la Contraloría General de Cuentas, porque cuando ellas vengan a sus auditorías, vean, ellas mismas van a traer todas las informaciones o los documentos que les llevaron en base a qué hicieron las transferencias.
El uso de economía y la inversión de cualquier superávit e ingresos eventuales. Las normas y regulaciones a que está sujeto todo lo relativo a la deuda pública interna y externa y su amortización y pago. Las medidas de control y fiscalización a las entidades que tengan fondos privativos en lo que respecta a la aprobación y ejecución de su presupuesto. La forma y cuantía de la remuneración de todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las entidades descentralizadas y autónomas. Aquí está establecido que miren que hasta la remuneración tiene que ir incluida en el presupuesto de los empleados públicos, incluyendo las entidades descentralizadas y autónomas. Regulará específicamente los casos en que algunos funcionarios excepcionalmente y por ser necesario para el servicio público percibirán gastos de representación. Eso lo expuso William. Los gastos de representación, las dietas y cómo están los sueldos o empleados, los gastos de representación, que a quienes tienen derechos de gastos de representación, William. No está. Pero los que tienen los derechos de gastos de representación, el presidente, vicepresidente, los ministros, la fiscal, el procurador. Y además de eso, tienen derecho a dietas, las cuales tienen que estar también establecidas en el presupuesto. Y algo que les quería hacer ver, y por ejemplo a William que expuso este tema, es de que las dietas, por ejemplo, la municipalidad por ser un ente autónomo, ella establece y en reunión de consejo aprueban cuánto quieren ganar de dietas. Y a excepción, porque las dietas están en su regulación, me imagino, de cada institución, también están establecidas cuántos se pueden tener aproximado de dietas. Hay municipalidades que se van a los extremos. Los concejales ganan dietas hasta de 10,000, 5,000, 15,000 de dietas, pero porque ellos se la fijan y ellos mismos las aprueban en reunión de consejos. La forma de comprobar los gastos públicos, las formas de recaudación de los ingresos públicos, cuando se contrate obra o servicio que abarque 2 o más años fiscales, deben aprovisionarse adecuadamente los fondos necesarios para su terminación en los presupuestos correspondientes. El artículo anteriormente anotado establece las diversas regulaciones que la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 101-97 del Congreso de la República debe contener. Tanto el Congreso de la República de Guatemala como la Contraloría General de Cuentas tiene que ser notificado cuando se lleven a cabo transferencias de partidas. Además, se deberá emitir un acuerdo gubernativo que se encuentra refrendado, o sea, aprobado a través de los distintos titulares de las diversas instituciones que sean afectados. Claro es que un previo dictamen favorable por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, y si se tratare de programas relativos a la inversión, no se puede llevar a cabo transferencias a los programas de funcionamiento. Las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como los organismos con el mismo tienen que presentar ante el Ministerio de Finanzas Públicas sus diversos planes de operación, así como sus anteproyectos del presupuesto el 15 de junio de cada año. Ese es el anteproyecto y se presenta el 15 de junio de cada año. En lo relativo a las diversas instituciones descentralizadas del Ministerio de Finanzas Públicas, se encargan de aprobar el proyecto del presupuesto, haciéndolo el organismo ejecutivo antes del 15 de diciembre para posteriormente publicar dicho acuerdo gubernativo. Las diversas entidades autónomas se encargarán de enviar sus presupuestos año con año, tanto al organismo ejecutivo como al legislativo para su adecuado conocimiento y debida información. La correcta preparación del presupuesto necesita contar
contar con dos distintos estudios fundamentales del presupuesto, siendo los mismos los que a continuación se indican. 1. Debido cálculo de los ingresos que el organismo ejecutivo espera recibir, ya sea a través del crédito público o de la tributación. Cantidad total del gasto de gobierno de Guatemala que el organismo ejecutivo proponga al organismo legislativo, los cuales se distribuyen en gastos para la inversión y para el adecuado funcionamiento. La discusión, aprobación, sanción y posteriormente publicación del presupuesto. Dicha etapa del presupuesto se encuentra asignada al organismo legislativo en lo relativo a la discusión y aprobación, mientras que al organismo ejecutivo le está encomendado la sanción y la publicación. Como mencioné en el párrafo anterior, al Congreso de la República de Guatemala le corresponde discutir y aprobar el presupuesto general de la Nación, a la vez de que también se encarga de la elaboración y aprobación de su mismo presupuesto, para que el mismo se incluya en el del Estado. El organismo ejecutivo en nuestra sociedad guatemalteca se debe encargar de someter cada año al organismo legislativo la aprobación del mismo, por lo menos 120 días anteriores a la fecha en que comienza el ejercicio fiscal. Dos son los distintos sistemas existentes en lo relativo al procedimiento de consideración del presupuesto, siendo los mismos los que a continuación se indican. Sistema en el cual el organismo legislativo cuenta con la facultad de modificación de proyecto del organismo ejecutivo. Dicho sistema en mención es el imperante en nuestra sociedad guatemalteca y en el cual el organismo legislativo cuenta con la potestad de poder modificar el proyecto presupuestario mandado al mismo por el organismo ejecutivo mediante el Ministerio de Finanzas Públicas. Sistema en el cual únicamente se le permite al Congreso de la República para que el mismo pueda aprobar o rechazar la propuesta realizada. En lo relativo a la sanción y posterior publicación, el presupuesto es enviado al presidente de la República de Guatemala para que el mismo se encargue de la sanción y publicación en el Diario de Centroamérica, todos ellos antes del 2 de enero del año siguiente. La ejecución presupuestaria. Posteriormente a la fase de aprobación se puede encontrar la de ejecución, la cual pertenece a los distintos organismos del Estado de Guatemala. Actualmente existe obligación del organismo ejecutivo y de manera muy especial del Ministerio de Finanzas Públicas en lo relativo a recaudar ingresos en nuestra sociedad guatemalteca. La ley del presupuesto, decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, no es la encargada de la creación de los impuestos, ya que la misma se encarga de la distribución de los distintos programas como parte integrante de la función organizativa y administrativa del gasto público y del ingreso. En lo relativo a los impuestos, como lo son el hecho generador y la base impositiva que cuenta con competencia en las distintas leyes tributarias, siendo la creación de las mismas parte de un proceso bastante especial que únicamente se puede realizar mediante el Congreso de la República de Guatemala. De conformidad con lo regulado en la Ley Orgánica del Presupuesto, decreto número 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, los ingresos y los egresos deberán ser formulados y ejecutados empleando el momento de lo que haya sido devengado. En lo relativo a las transacciones, las entidades tanto descentralizadas como las autónomas, así como también los distintos organismos del Estado guatemalteco, se encuentran obligados a tener que llevar los distintos registros de la justificación y ejecución del presupuesto. Por ejecución, puede entenderse que es aquel momento presupuestario que cuenta con carácter de orden técnico y que tiene como finalidad esencial y primordial la efectiva realización del pacto fiscal para poder hacer efectiva la realización del bien público en nuestra sociedad guatemalteca, encontrándose dicha ejecución dividida en programación de la ejecución tanto física como financiera y las cuotas de compromiso adquiridas y pagadas.
la debida ejecución relativa a la recaudación de ingresos y a los gastos que sean devengados. Al respecto, la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto 1-97 del Congreso de la República de Guatemala, en su artículo 14 nos indica que los presupuestos de ingresos y de egresos deberán formularse y ejecutarse utilizando al momento del devengado de las transacciones como base contable. También la citada norma en su artículo 30 en lo relacionado a la programación de la ejecución nos señala que, de acuerdo a las normas técnicas y periodicidad que para efectos de la programación de la ejecución establezca el Ministerio de Finanzas Públicas, las entidades y organismos que financieramente dependan total o parcialmente del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, propondrán a dicho ministerio la programación de la ejecución física y financiera de sus presupuestos. Este fijará las cuotas de compromiso, devengados y pagados considerando el flujo estacional de los ingresos, la capacidad real de ejecución y el flujo de fondos requeridos para el logro oportuno y eficiente de las metas de los programas y proyectos. Importancia del control del presupuesto guatemalteco. Al respecto, la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 232 nos indica que la Contraloría General de Cuentas es una institución técnica descentralizada con funciones fiscalizadoras de los ingresos, egresos y en general de todo interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como de cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta o administre fondos públicos. Su organización, funcionamiento y atribuciones serán determinados por la ley. Dicho artículo nos indica que la Contraloría General de Cuentas tiene el personal especializado y encargado de llevar a cabo las labores de fiscalización que mediante la ley asigna la Constitución Política de la República de Guatemala. En caso de improbación, el Congreso de la República deberá pedir los informes o explicaciones pertinentes y si fuere por causa punible, se rectificará la conducente al Ministerio Público. Aprobada la liquidación del presupuesto, se publicará en el Diario Oficial una síntesis de esos estados financieros del Estado. O sea que aquí es claro que la Contraloría es el ente fiscalizador y controlador de los ingresos y egresos del Estado, de las entidades autónomas, descentralizadas y de toda institución que de una u otra forma maneje fondos públicos. Los organismos, entidades descentralizadas o autónomas del Estado con presupuesto propio presentarán al Congreso de la República en la misma forma y plazo la liquidación correspondiente para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado. Dicho artículo nos indica que el organismo ejecutivo es el encargado de presentarle al Congreso de la República de Guatemala de forma anual la debida rendición de cuentas del Estado guatemalteco, previo dictamen conferido mediante la Contraloría General de Cuentas. El organismo legislativo cuenta con la potestad de poder aprobar o no la liquidación correspondiente. En caso de no aprobarse, se deberá pedir el informe correspondiente. Una vez aprobada la liquidación, se deberá publicar en el Diario Oficial, con lo cual la gestión presupuestaria será pública. Fiscalización del presupuesto guatemalteco. La adecuada fiscalización del presupuesto guatemalteco es compromiso de su propia administración. El control interno lo tiene la Contraloría General de Cuentas, teniendo a los mismos poderes bien limitados de fiscalización. Las principales funciones controladoras y de fiscalización pertenecen al Tribunal de Cuentas como un órgano de fiscalización con carácter independiente. Las entidades descentralizadas y autónomas, así como los organismos del Estado que cuentan con un presupuesto propio, deben presentar al organismo legislativo en la misma forma y época la liquidación correspondiente, satisfaciendo el principio de unidad. En un Estado, el presupuesto ya no es un simple cálculo de los ingresos y egresos de un país,
sino que es un plan financiero y económico contenido de orden político, tal como ocurre en Guatemala, en donde contamos con una política de nuestro gobierno que claramente se relaciona con los objetivos que busca alcanzar para así poder determinar de manera efectiva si dichos objetivos se cumplen o no, para lo cual se necesita un adecuado control y una debida fiscalización que se lleva a cabo mediante los órganos especializados. Formulación y aprobación del presupuesto. El presupuesto general de ingresos y gastos del Estado debe de elaborarse cada año de acuerdo con el mandato constitucional establecido en el artículo 238 de la Constitución de la República. En dicho artículo se estipula una ley específica, la Ley Orgánica del Presupuesto, normará todo lo relativo a lo siguiente: la formulación, ejecución y liquidación del presupuesto, la administración de los recursos del Estado, las medidas de control y fiscalización, la normativa del endeudamiento público, la forma y cuantía de la remuneración de los funcionarios y empleados públicos, la forma de comprobar los gastos, la forma de recaudación de los ingresos públicos. El mandato constitucional contempla con las leyes específicas que regula la elaboración del presupuesto, que son la Ley Orgánica del Presupuesto y el Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como las otras reglamentaciones y normas técnicas del Ministerio de Finanzas que regulan su elaboración. Formulación del presupuesto. La elaboración del presupuesto de ingresos y gastos corre a cargo de la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas. Esta dependencia es el órgano rector del proceso presupuestario. Para la formulación del presupuesto deben darse varias etapas en las cuales intervienen algunas entidades de gobierno. Lo primero que se requiere para la elaboración del presupuesto es que la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia presente el informe de evaluación de la ejecución de la política general del gobierno. Esta evaluación sirva de base para que el Ministerio de Finanzas Públicas, en coordinación con dicha secretaría, proponga las políticas presupuestarias y los lineamientos generales para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del siguiente ejercicio fiscal. La presentación de dicho informe debe hacerse a más tardar el 28 de febrero de cada año. Seguidamente, los ministerios y entidades del gobierno deben de presentar al Ministerio de Finanzas sus anteproyectos de presupuesto a más tardar el 15 de junio de cada año. Estos anteproyectos, así lo establece el reglamento, deben de estructurarse conforme a las categorías programáticas y clasificaciones establecidas. Asimismo, deben de ir acompañada con un plan operativo anual, el cual debe ser elaborado conforme a los lineamientos presupuestarios emitidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Secretaría. Quiere decir que la Secretaría manda los lineamientos, cómo se debe de programar y elaborar el presupuesto, y en base a eso, la municipalidad hace su propia formulación del proyecto, o sea, su manual de proyecto de la elaboración del presupuesto, en base a lo que mande la Secretaría, la dirección técnica, o sea, se reúnen para que así se dé la formulación del presupuesto. Y por último, el presupuesto abarca aquellos aspectos que exigen la captación y asignación de los recursos necesarios, tanto para el funcionamiento del gobierno, para el cumplimiento de los programas y proyectos de inversión. Todo ello con el fin de alcanzar las metas y objetivos sectoriales, regionales e institucionales que se enmarcan dentro de una estrategia de desarrollo económico y social. En ese sentido, los presupuestos públicos ponen de manifiesto la estrategia de los gobiernos para cumplir con sus principales objetivos. Toda sociedad tiene ante sí la tarea de definir qué tareas quedan en el ámbito de la actividad privada y cuáles otras dentro del campo de acción del gobierno. Resulta razonable pensar que en una sociedad democrática esa definición de tareas se haga sobre la base de las preferencias de la sociedad expresadas en las distintas etapas y manifestaciones del proceso democrático. ¿Qué quiere decir esto? Que la sociedad
en base a los consejos de desarrollo, o sea, los COPODES pueden presentar las necesidades que se tengan de algún proyecto para que sea incluido en los programas y planes operativos en la formulación del presupuesto. Esto implica que un presupuesto público también se patentiza las preferencias de la sociedad en cuanto a las tareas y programas que ésta le delega al gobierno. Por estas razones se hace indispensable que exista un análisis adecuado del presupuesto en sus distintas etapas, tanto para ver si el gobierno cumple realmente con aquello que la sociedad le delega, como para examinar si lo hace con eficiencia. Esto es, al menor costo posible. Bueno, jóvenes, finalizamos la clase y nos vemos el 29 para el examen a las 7. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, Feliz Lic, noche. feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, pues, licenciada. Feliz noche, Agustín. Pues,